Muy buenos días. Primero agradezco la invitación a los coordinadores de este simposio. Les invito también por instrucciones de ellos que hay lugares aquí al frente, las personas que están de pie aquí allá atrás, si gustan pasar a tomar asiento acá en lugares más adelante. En los siguientes minutos vamos a hablar acerca de algunas controversias en el manejo del cáncer de esófago. Tradicionalmente el esófago desde el punto de vista oncológico se ha dividido en tercios. El manejo es diferente para tercio proximal, medio y distal y representa alrededor del 5% de los casos de cáncer del tubo digestivo. Hay dos tipos diferentes que desde el punto de vista epidemiológico, pronóstico y tratamiento también se comportan diferentes, que son el epidermoide y el adenocarcinoma. En esta curva ustedes pueden ver en un registro publicado en Cáncer en el 2013, como el adenocarcinoma del esófago es una de las neoplasias que más rápidamente ha aumentado tanto su incidencia como su mortalidad a nivel del mundo. Algunos piensan que es la neoplasia que más rápidamente está creciendo a nivel mundial y esto mucho a lo mejor se tiene que ver con la epidemia de obesidad que tenemos. En nuestro medio, estos son las neoplasias que solemos ver. Avanzadas en pacientes generalmente muy dañados tanto por tabaquismo o alcohol. No hay ninguna duda y aquí no hay ninguna controversia que el tratamiento de elección para el cáncer de esófago, como para la enorme mayoría de las neoplasias de la humanidad, es quirúrgico. Por eso hice cirugía oncológica. Sin embargo, esa no es ninguna controversia. Hay algunas cosas que sí son controvertidas, como la vía de acceso, extensión de la linfadenectomía y sobre todo me voy a centrar en la terapia multimodal del cáncer de esófago. En cuanto a la vía de acceso, una controversia es si se hace vía transtorácica o transhiatal. Aquí les presento a ustedes 5 estudios fase 3, es decir, aleatorios comparativos entre las dos. El más grande de ellos comparó 106 transhiatales contra 114 transtorácicas y como ustedes pueden ver, no hay ninguna diferencia en sobrevida libre de enfermedad ni sobrevida global y sí, la vía transtorácica tiene más complicaciones pulmonares, mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos y mayor estancia hospitalaria. Otro estudio holandés de 95 transhiatales contra 110 transtorácicas tampoco reporta diferencias en la sobrevida. Con todos estos estudios se han hecho metaanálisis, que es actualmente probablemente lo que más nos ayuda a hacer medicina basada en evidencia, y 2 metaanálisis han encontrado que no hay ninguna diferencia en la sobrevida en cuanto a la vía de acceso, si bien la transtorácica tiene una mayor tasa de complicaciones específicamente a nivel pulmonar. El estudio del programa de calidad quirúrgica en los Estados Unidos recluta en forma prospectiva a más de 1,000 pacientes y encuentran que el predictor de morbimortalidad en la esofaguectomía, lo único que encontraron ellos es la diabetes del paciente, no así la toracotomía, y ellos encuentran que no incrementa la tasa de complicaciones. En este otro estudio también de la misma base de datos con más de 1,400 pacientes, encontraron que la transhiatal se suele usar en pacientes con mayor edad, hay mayor tiempo quirúrgico en la transtorácica, pero no encuentran diferencia en mortalidad a 30 días. Debo recalcar desde ahorita que la vía transhiatal o transtorácica, esta es una de las cirugías con más morbilidad que hacemos. En algunas series se ha reportado que la morbilidad de la esofaguectomía es de alrededor del 70% cuando consideramos todo tipo de morbilidad. Y la morbilidad importante, como ustedes pueden ver ahí, no es diferente entre la transhiatal y la transtorácica, pero representa alrededor del 40% de los casos. ¿Qué es morbilidad importante? Una clasificación de Clavien-Dindo de 3, 4 o 5, que es mortalidad quirúrgica. Otra controversia es si hacer la anastomosis cervical o torácica. De hecho, se diseñó la anastomosis en cuello porque se decía que la fuga a nivel torácico era prácticamente condenar al paciente a una mortalidad quirúrgica. Nuevamente, como ustedes pueden ver, en esta misma base de datos del NSQIP, Programa de Calidad Quirúrgica de Estados Unidos, 601 cervicales versus 308 anastomosis torácicas, encuentran que la cervical tiene mayor tasa de infección superficial, pero no hay diferencia en infección profunda, en morbilidad o mortalidad, y hacer la anastomosis en el tórax no predice tampoco la morbilidad como se pensaba hace algunos años. Incluso cuando yo me entrené como residente era cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, de hacer la anastomosis en el tórax, ¿no? Por supuesto, ha surgido en la esofaguectomía, como en todas las demás órganos, el mínimo acceso.
Este metaanálisis de más de 1000 pacientes comparando por toracoscopía videoasistida versus toracotomía, no hubo ninguna diferencia en cuanto a ganglios, a mortalidad a 30 días y en sobrevida, si bien la mínima invasión reportó menos morbilidad, menos estenosis en el caso de las toracotomías, y hasta el 2010 este artículo decía que los beneficios de la mínima invasión no estaba claramente demostrado. Un estudio ya comparativo directamente de abierto contra mínima invasión encontró que la infección pulmonar, es decir, la presencia de complicaciones infecciosas pulmonares, neumonía, es menor significativamente en la mínima invasión, sin diferencia en la mortalidad quirúrgica, y este estudio comparativo comprueba los beneficios a corto plazo de la mínima invasión, como presencia de menos dolor, más rápida alta del hospital. Desde el punto de vista transyatal, los anteriores fueron mínima invasión, pero por tórax. La vía transyatal se hace laparoscópica, es decir, mínima invasión por abdomen. Este es un estudio, compara 100 pacientes, no en forma aleatoria, transyatales laparoscópicos contra 50 controles históricos. La resección completa del tumor, es decir, R0, fue igual en los dos tiempos, no hubo diferencia en tiempo quirúrgico, sí en menor estancia intrahospitalaria en el grupo de mínima invasión y menor estancia en la unidad de cuidados intensivos. También en este escenario ha surgido también la cirugía robótica. Actualmente todos queremos tener un robot, yo también. El estudio de 100 casos consecutivos encuentran también que la morbilidad, aquí el problema con el robot es que la morbilidad de la lesión del nervio laríngeo es inaceptablemente alta, de 33%, con baja morbilidad, una altísima tasa de resección completa y con muy buenos resultados de sobrevida a un corto seguimiento, porque es una técnica nueva, y ellos concluyen, es un artículo muy reciente, es el más grande que existe con robot de 100 casos consecutivos, que la vía robótica es segura y efectiva, y sin embargo, bueno, sale esta editorial donde dicen que es una mejor manera o simplemente otra manera. Y desde mi punto de vista es simplemente otra manera de hacer las cosas. Uno de los grandes problemas en cirugía del esófago, en cáncer, es que el principal problema que tenemos es la fuga. Tenemos una alta tasa de fuga de la anastomosis. Es un órgano que en general está isquémico cuando lo subimos, es un órgano que además el esófago no tiene serosa, entonces como que no es muy bueno para hacer anastomosis con él. Entonces se ha buscado diferentes maneras de cómo disminuir esto, y en un metaanálisis, si se hace manual con engrapadora por mínima invasión o abierta, reconstrucción por anterior o posterior, no hubo ninguna diferencia en ninguna de ellas. Lo que se ha buscado es lo que se llama el acondicionamiento gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros bloqueamos la circulación del estómago, de todas las arterias del estómago, excepto la gastroepiploica derecha, que es la que nos va a nutrir el tubo gástrico, y lo hacemos 5 días a 2 semanas antes de hacer la esofagectomía y la anastomosis, con el fin de que se desarrolle circulación colateral en el estómago y ver si esto mejora la tasa de fístulas. En este estudio de la Universidad de Portland, con 207 esofagectomías, a 38 pacientes se les hizo preacondicionamiento. Este acondicionamiento se hace vía laparoscópica, donde se ligan todas las arterias gástrica izquierda, gástrica derecha y gastroepiploica izquierda, y encontraron en este estudio que no previene la isquemia del conducto, aunque sí tuvieron menos complicaciones en el grupo acondicionado y menos estenosis de la anastomosis, no menos fístulas. En este otro, el acondicionamiento se hace por embolización, es decir, por rayos X. De los 46 pacientes que se intentó, 38 fueron exitosos, aunque de esos 38, 8 no se pudo bloquear la gástrica izquierda, y encontraron que la tasa de fístulas fue significativamente menor en el grupo que se acondicionó. Sin embargo, ellos reportan una mucho menor tasa de mortalidad, pero vean ustedes la mortalidad en el grupo que no se acondicionó, del 23%. Lo único que concluí de este artículo es que veo la dirección de dónde se hizo el estudio para no ir a operarme ahí. O sea, 23% de mortalidad es completamente inaceptable hoy por hoy. Por supuesto, no deja de ser controversia lo extenso de la linfadenectomía, así como en cáncer gástrico. Ahorita el doctor Acosta nos va a hablar
de una gran controversia. En esófago también ha sido así. El esófago tiene el problema de que tiene una red linfática extraordinariamente amplia, tanto que hasta en el 10% de los tumores distales, de tercio distal, tienen metástasis en el cuello. Entonces se ha propuesto los occidentales linfadenectomías limitadas, los japoneses linfadenectomías extendidas, y en este estudio de linfadenectomía de 3 campos, es decir, cuello, tórax y abdomen, encuentran que en general la recurrencia cuando se da suele ser sistémica, es decir, que seamos muy agresivos con la linfadenectomía no nos va a prevenir la recurrencia del tumor, y en general el hacer linfadenectomía de 3 campos tiene una morbilidad bastante grande. Obviamente en Japón es donde la suelen realizar. Sin embargo, vean ustedes, en este estudio publicado en 2003, la tasa de fístula fluctúa entre 19 y 30%, con parálisis del nervio laríngeo recurrente hasta del 50% cuando se hace linfadenectomía de 3 campos. Es decepcionante ver como todo lo que llevo dicho es que no sirve nada. O sea, hacerlo como quieran, por donde quieran, mínima invasión, abierto, toracoscópico, laparoscópico, robótico. ¿Qué es lo que sí sirve en cirugía? Esto es la conclusión. Este estudio dice que lo que sí sirve, que lo haga alguien que sepa hacerlo. Esa es la conclusión. Este es un metaanálisis, 13 estudios entre el 84 y el 98, donde ven la experiencia de cada cirujano de un volumen muy bajo, que es menos de 5, bajo entre 5 y 10, medio entre 11 y 20 y alto más de 20 esofagectomías al año. Y esta gráfica resume todo el artículo. Como ustedes pueden ver, entre el número es más bajo, la tasa de mortalidad es más alta. ¿Sí? Como incluso aquí los que están en muy bajo llegan a tener mortalidades hasta del 25%, lo cual evidentemente es inaceptable. No podemos matar más los cirujanos de lo que el cáncer lo va a matar. Y finalmente los resultados quirúrgicos pues han sido pobres. En este artículo ya es viejo, sin embargo vean la diferencia entre haber hecho la esofagectomía entre los 80s y luego los 90s, pues si bien aparentemente la sobrevida es discretamente mejor, esto no fue estadísticamente significativa. De tal manera que se han intentado otras cosas más allá de la cirugía. En esta revisión sistemática sobre la quimiorradiación preoperatoria había una gran variabilidad de regímenes. La sobrevida fue mejor en los grupos que recibieron quimiorradiación. Tenías mayor respuesta patológica. Cuando tenías respuesta patológica completa, la sobrevida era muy buena. Digo, para hacer esófago, de 62% a 5 años. Y todavía en el 2010 decían que había que valorar riesgos-beneficios. El estudio donde nos basamos ahora, y que es el único que les voy a presentar en este respecto, por obvio de tiempo, es el estudio CROSS, un estudio holandés, donde pacientes con tumores resecables se aleatorizaron a recibir quimiorradiación preoperatoria versus cirugía sola. Y los resultados del CROSS, estos fueron los efectos secundarios. En primer lugar, la tasa de resección completa fue mucho mayor en aquellos que recibieron quimiorradiación preoperatoria. En el 30% se logró la respuesta patológica completa, algo que nos daba mucho miedo a los cirujanos. Si el operar un esófago con radiación encima se iba a complicar todavía más de lo que ya se complica, y esto no ocurre. La mortalidad operatoria tampoco fue diferente y la mediana de sobrevida fue significativamente mayor para el grupo que recibió quimiorradiación. Aquí están las curvas de sobrevida de los que recibieron quimiorradiación versus cirugía sola. El beneficio es mucho mayor, las líneas punteadas son del carcinoma epidermoide, se abren muchísimo más las curvas que en el adenocarcinoma, pero en todos los grupos hay beneficio en control locorregional, en control a distancia y en control general. Algunos de mis colegas se han sobreentusiasmado. Entonces decir, bueno, entonces vamos a usar solamente quimiorradiación y no los vamos a operar. Uno de ellos es este estudio francés, donde tratan de dar quimiorradiación solamente preoperatoria a aquellos pacientes que responden. El gran problema, como lo verán en su momento en cáncer de recto, es cómo vamos a predecir que el paciente respondió. Ese es el gran problema. En este estudio francés no encuentran diferencia significativa en la sobrevida entre quirúrgico y no, pero la cirugía requiere menos stent o dilataciones. También este otro estudio alemán encuentra que el control local
es peor en los pacientes que solamente reciben quimiorradiación, aunque la sobrevida a 3 años en este caso no fue diferente entre el grupo quirúrgico y el grupo de quimiorradiación. Este metaanálisis, por otro lado, sí encuentra que el grupo quirúrgico tiene una sobrevida mucho mejor que el grupo de quimiorradiación, pero el problema principal en este es el gran sesgo. Muchos que van solamente a quimiorradiaciones porque no están en condiciones de ser llevados a cirugía. Hay que recordar que la quimiorradiación sola no es inocua, tiene buenas tasas de toxicidad y que la mortalidad por esofagectomía tampoco hay que tenerle tanto miedo. En centros de alto volumen debe ser alrededor del 2 al 3%, y el problema, como les menciono, es que no sabemos actualmente cómo predecir o evaluar más bien la respuesta completa ante la quimiorradiación. Estos, digamos que les voy a dejar las guías de la NCCN, versión 2017, que es lo que hay que llevar a casa. ¿Qué hacer con los tumores T1A? Es decir, que no invaden la submucosa, resección endoscópica. Ese es el tratamiento que se prefiere. Para todos que son más de T1B, es esofagectomía. Si el carcinoma es epidermoide, nuevamente el T1A es resección endoscópica. Si es T1B o más, quimiorradiación preoperatoria y posteriormente cirugía, excepto en el esófago cervical. En el esófago cervical, dada la morbilidad y mortalidad asociada de una esofagectomía que requiere generalmente faringolaringectomía, se prefiere la quimiorradiación definitiva. Si obtenemos una resección R0, se queda en vigilancia, resección R1, quimioterapia postoperatoria, resección R2, generalmente cuidados paliativos. Si por el contrario es un adenocarcinoma, T1A, nuevamente se prefiere la resección endoscópica. Todavía cuando yo me entrené en cirugía, me decían que el T1A, el tratamiento era esofagectomía. No, el tratamiento es resección endoscópica. Y si ya la resección endoscópica me dice que está invadiendo la submucosa, cuando invade la submucosa el riesgo de tener ganglios es alrededor del 20%, de tal manera que debe ir a cirugía. Como con quimiorradiación, además, preoperatoria también. ¿Cuál será el futuro? Pues situar la terapia multimodal en perspectiva, es decir, ¿qué debe ir primero? Hoy por hoy debe ir primero la quimiorradiación antes de la cirugía. Se están investigando nuevos agentes, inclusive, por ejemplo, en estómago ya hay terapias blanco-molecular, como el estudio TOGA, que demostró que en ese 20% de los cánceres gástricos que expresan HER2, el bloquearlos con trastuzumab es una muy buena idea. Todavía no tenemos terapias blanco para cáncer de esófago, y por supuesto las nuevas modalidades de radioterapia, como la radioterapia de intensidad modulada que se está viendo. Algunas palabras acerca de la experiencia de esofagectomía en el instituto. La edad promedio de hacer la esofagectomía es de 50 años de edad, más o menos un 57% por cáncer. Hacemos mucha esofagectomía generalmente por lesiones cáusticas. La enorme mayoría son transyatales, con la mayoría también por ascenso gástrico. La mortalidad quirúrgica en global de este grupo es del 6.9%. Ya entre 2006 y 2011 nos hemos adecentado a un 4.5%, pero vean la morbilidad. La morbilidad sigue siendo extraordinariamente alta. Entonces, más bien nos estamos haciendo expertos en un mejor manejo de la morbilidad para reducir así la mortalidad quirúrgica de este cáncer, bueno, que es tan letal. Agradezco mucho su atención y así es como los cirujanos nos vemos a nosotros mismos. Gracias.